Seguro en algún momento has visto imágenes haciendo referencia a la bolsa que tienen en el vientre estos marsupiales amigos, pero ¿te has preguntado alguna vez por qué los canguros tienen esa bolsa en el vientre? ¿Cómo les ayuda a sobrevivir en su hábitat? Bienvenidos a Por qué, el canal donde respondemos las preguntas más curiosas del mundo que nos rodea. Hoy vamos a descubrir por qué los canguros tienen una bolsa en el vientre, una de las características más distintivas de estos marsupiales. ¿Estás listo para viajar a Australia y conocer a estos saltarines amigos? Los canguros son unos animales fascinantes que solo se encuentran en Australia y algunas islas cercanas. Son los marsupiales más grandes que existen y pueden llegar a medir hasta 2 metros de altura y pesar hasta 90 kilos. ¿Te imaginas encontrarte uno de estos? Pero lo que más llama la atención de los canguros es la bolsa que tienen las hembras en el vientre, donde llevan a sus crías. ¿Sabes por qué tienen esa bolsa y para qué les sirve? Para entender el origen de la bolsa de los canguros, tenemos que remontarnos a millones de años atrás, cuando los antepasados de los canguros se separaron de otros mamíferos. De acuerdo a estudios, estos antiguos marsupiales tenían un útero similar al de otros mamíferos, pero con el tiempo desarrollaron una bolsa en su aparato reproductor, que les permitió tener una estrategia reproductiva diferente. La bolsa en el vientre de las hembras canguro es una adaptación evolutiva que les ha permitido proteger y alimentar a sus crías en un entorno hostil. La bolsa es una especie de saco de piel que contiene los pezones de la madre, donde se enganchan las crías recién nacidas. Así, las crías pueden completar su desarrollo dentro de la bolsa sin estar expuestas a los peligros del exterior. Esa bolsa tiene una función vital para la supervivencia de sus crías. Después de un corto periodo de gestación, que dura entre 28 y 36 días, el bebé canguro nace en un estado muy inmaduro. Solo imagina, en poco más de un mes la cría del canguro sale fuera del vientre. Cuando nace, es apenas del tamaño de una nuez y sus ojos están cerrados. El bebé canguro tiene que hacer un gran esfuerzo para llegar a la bolsa de su madre, donde se agarra el pezón y se queda allí durante varios meses. La bolsa proporciona un ambiente cálido y seguro para que el bebé canguro complete su desarrollo. Dentro de la bolsa, el bebé canguro se alimenta de la leche de su madre, que se adapta a sus necesidades nutricionales en cada etapa de su crecimiento. A medida que el bebé se fortalece, comienza a asomar la cabeza fuera de la bolsa para explorar su entorno. Cuando tiene unos 6 meses, el bebé canguro sale por primera vez de la bolsa, pero sigue volviendo a ella para mamar y refugiarse, hasta que tiene unos 8 meses. La bolsa de canguro es una adaptación brillante que ha brindado varias ventajas evolutivas a estos animales. Al tener a sus crías en la bolsa, las hembras canguro pueden moverse con mayor agilidad y correr sin problemas, sin poner en peligro a sus pequeños. ¿Sabías que los canguros pueden alcanzar velocidades de hasta 70 km por hora y saltar hasta 9 metros de longitud y 3 metros de altura? Estas habilidades les ayudan a escapar de los depredadores y a buscar alimento y agua en su hábitat árido. Esta característica también protege a las crías de los depredadores que acechan en la naturaleza, como los dingos, los zorros o las águilas, ya que las crías no tienen necesidad de quedarse en un nido o una madriguera. Al llevar a los bebés en la bolsa, las madres canguro pueden evitar que sean detectados fácilmente, ya que los depredadores no tienen información visual sobre la presencia de crías. Además, la bolsa tiene un músculo que se cierra para impedir la entrada de suciedad, insectos o enemigos. Y eso es todo. Ahora ya sabes por qué los canguros tienen una bolsa en el vientre y cómo esta adaptación les ha permitido sobrevivir y prosperar en su entorno. Los canguros son unos animales increíbles que nos demuestran la maravilla de la evolución y la diversidad en la naturaleza. Esperamos que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre los canguros. Si quieres seguir descubriendo más curiosidades y conocimientos sobre el mundo que nos rodea, no olvides suscribirte a nuestro canal Por qué y activar las notificaciones para no perderte ningún video. También puedes dejarnos tus comentarios, sugerencias y por supuesto, preguntas. Nos vemos en el próximo video.